Muy buenas noches, qué lindo estar juntos. Comenzamos hoy un nuevo ciclo, el ciclo de el estudio de Apocalipsis, que va a estar a cargo del pastor Alexander Suárez. Este ciclo va a durar, gracias a Dios, 3 meses y esperemos que después podamos inclusive extenderlo más tiempo. Así que muy bienvenidos a cada uno, que podamos disfrutar de este estudio tan importante, tan vital para nuestros tiempos y que no vengamos solos, que traigamos amigos, que aprovechemos. Les cuento, es súper importante la puntualidad, es muy importante. Necesitamos empezar puntualmente y terminar puntualmente porque el pastor en una hora está empezando otro estudio con un grupo muy grande. Así que recordemos, es fundamental la puntualidad. Si es posible, estemos unos minutitos, unos 5 minutitos antes. Y así empezamos puntualmente y nadie se pierde nada. Vamos a orar y ya le vamos a dar la palabra al pastor para que él nos guíe en este estudio. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos a tus pies para poder estudiar tu revelación, la revelación de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por la generosidad del pastor Alexander Suárez que tiene muchísima actividad, pero ha accedido a acompañarnos en este estudio sistemático a lo largo de 3 meses. Bendícelo ricamente en este estudio con nosotros y también en los cursos que él está desarrollando. Y quédate tanto con él como también con cada oído que vamos a estar escuchando. Que lo que vamos a escuchar no sea teoría, que transforme, por favor, nuestras vidas. Para esto necesitamos la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema número 1 se titula Introducción al Apocalipsis. Así, Amén. Pastor Alexander Suárez, el tiempo es suyo. Vamos a dejar todos los micrófonos silenciados porque vamos a grabar esta charla. Gracias, Pastor. Adelante. Hola mis hermanos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Ya voy a poner acá la pantalla. Sí, ahorita para la gloria del Señor, pues he estado un poquito cargado de actividades, pero siempre es un privilegio acompañarles. Tenía tiempo que no les acompañaba. Muchas veces las responsabilidades que tengo son porque yo, yo mismo me meto en ellas, me meto en compromisos. Y eso le da una dinámica a la vida bastante interesante, más cuando estamos en el servicio al Señor. Yo incluso llegué a pensar, le dije a la hermana Betty, que sería hasta interesante invitar a esos hermanos a este grupo, pero yo creo que me quedé muy corto. A veces los blancos humanos son demasiado irrisorios, pequeños en comparación con los planes que Dios tiene. Y esto es un pequeño testimonio que quiero compartir con ustedes antes de comenzar la clase. Yo pensé que podía hacer un pequeño grupo de estudio porque me lo han estado pidiendo en el canal ya desde bastante tiempo, pidiéndome hacer clases de discipulado y, o sea, de entrenamiento bíblico, estudios bíblicos más profundos para personas que van creciendo en la fe. Y yo siempre decía, bueno, pero es que los estudios del canal, los estudios del capítulo de cada día, ya hay suficiente contenido para que ustedes puedan hacer sus estudios de forma sistemática. Pero bueno, me lo pedían y yo lo retrasaba, lo retrasaba, lo retrasaba. El hecho de subir videos al canal todos los días llegó un momento
que me tenía un poquito, no voy a decir estresado, pero sí agotado físicamente subiendo videos todos los días. Pues llevo casi 4 años desde la pandemia en este trayecto, y cuando se acabó Reavivados por su palabra el año pasado, me tomé algunos días de vacaciones, me tomé algunos días libres, pero ya me hacía falta volver otra vez a hacer videos y comencé de nuevo, desde el capítulo 1 de Génesis hasta que en diciembre desarrollé un programa, se me ocurrió un programa también por salud, por mi salud personal. Decidí hacer un programa llamado 72 días ejercitando el espíritu, donde hablábamos de temas de salud, hablábamos de temas de la oración, cómo mejorar la oración, y también del capítulo que correspondía para aquel día. Y la recepción fue buena, a la gente le interesa ya otras temáticas unidas a la Biblia, unas temáticas variadas. Ya saben ustedes que mi canal no solamente abarca a quienes somos adventistas, sino a cualquier persona que tenga el deseo de conocer la escritura. Y dije, bueno, el 1 de enero comenzaremos el año bíblico. Vamos a comenzar otra vez por Génesis, pero ya en esta ocasión, pues leer la Biblia en un año. Y hace 2 meses, 3 meses que hablé con la hermana Betty con respecto de compartir con ustedes Apocalipsis. Precisamente estaba predicando Apocalipsis cuando ella me estuvo hablando del tema, y ya aproveché mientras estaba predicando el sermón, iba actualizando los temas para compartirlos con ustedes. Sí, lo que ya yo tengo a la mano, lo que voy a compartir con ustedes, ya lo estaba preparando en aquel entonces. Que creo que fue por esa razón que escogimos el tema de Apocalipsis, porque ya lo estaba preparando. Y decidí hace un mes atrás, dice, bueno, vamos a probar a ver, vamos a probar si alguien quiere eh, hacer algún taller de discipulado, y los primeros días no había respuesta. Los primeros 2, 3 días dije, bueno, con que se unan 30 personas, ya con eso me conformo. Para mi sorpresa, de un momento a otro, lo que llegó a ser una meta de tener 30 o tener 100 personas estudiando la Biblia, hoy la realidad es de más de 400 personas. 400 personas que tú dices, bueno, 400 personas, no es 1 millón de personas, pero cada alma igualmente es valiosa. Más cuando son personas que tienen hambre de la palabra y que además de eso pertenecen a otras congregaciones y que han aceptado, sabiendo cómo soy yo, porque si ustedes han visto mis videos saben cómo soy yo y qué es lo que voy enseñando, sabiendo ya exactamente lo que yo presento cada día, pues aceptaron escuchar estos mensajes. Y aunque no todos entran el mismo día porque están divididos en grupos, entran 100, sí, más de 100 personas, porque son 4 grupos, son 400 personas. Algunos ven los videos grabados, y creo que esto es una señal, o un pequeño ápice de que el Evangelio se está difundiendo por el mundo entero y hay ese deseo de conocer la palabra del Señor. Así que yo les felicito también a ustedes porque tienen ese deseo de aprender el Apocalipsis. Bueno, entonces vamos a entrar en materia después de haber orado y contarles este pequeño testimonio. Y no sé si algunos de los que algunos de ustedes se habrá inscrito en el taller de discipulado, pero hay unos cuantos adventistas, poquitos, pero hay. La mayoría son hermanos de evangélicos, pero ahí están estudiando. Quizás escuchen un pequeño ruido, está lloviendo, comenzó a llover, así que bueno, bendiciones del Señor del cielo. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a adentrarnos en el maravilloso libro de Apocalipsis. Para mí, después de haberlo estudiado en repetidas ocasiones, después de haber utilizado cuando uno inicia el Apocalipsis con mucha expectativa y con mucha emoción, uno desea conocer todos los detalles del Apocalipsis, punto por punto, versículo a versículo, le busca significado a cada palabra, a cada imagen, a cada escena. En el libro de Apocalipsis vamos a ver escenas sorprendentes. Sin embargo, estas escenas apocalípticas muchas veces son mal utilizadas. Se utilizan como algo sensacionalista y catastrófico. Cuando se pretende elaborar una película basada aparentemente en el Apocalipsis, o alguna serie basada en algún llamado evento apocalíptico, todo está relacionado con el desastre. Nada, nada, nada relacionado con la esperanza, con el amor, nada, nada. Todo es desastre.
Entonces hay una tergiversación del mensaje, porque cuando uno empieza a leer Apocalipsis, lo primero que ve es el amor de Dios. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y el Señor revela su amor a través de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si esta es la revelación de Jesucristo, que fue enviado para revelar al Padre, el amor del Padre, entonces el libro de Apocalipsis no puede ser un libro de desastre, no puede ser un libro de angustia, no puede ser un libro de miedo. No es posible que un cristiano que ha aceptado por fe la justicia de Cristo le tenga temor a un libro tan hermoso. No, hermano, pero usted cómo va a decir que es hermoso si unos animales salen del agua, horrible, con cabeza, boca de león, con patas de oso, con cuerpo de leopardo. O una bestia que habla como un dragón escarlata que echa por tierra las estrellas del cielo, que persigue a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede ser hermoso un libro que habla de que caen las plagas y la gente tiene úlceras y que el sol calienta de una manera exorbitante, que la gente maldice el nombre de Dios del dolor que están sufriendo? ¿Cómo puede ser eso un libro hermoso? Y es que precisamente ahí está el problema. El problema que tenemos o la proyección que tenemos del Apocalipsis es una proyección errada. Estamos poniendo nuestra vista en lo que realmente no es lo principal del libro de Apocalipsis. Yo no estoy diciendo que no sean importantes estas imágenes. Las imágenes son importantes porque están reveladas, están allí, tienen una razón de ser, pero no son el centro del mensaje. No es el punto central del mensaje apocalíptico. Si yo tengo una percepción correcta del Apocalipsis, mis hermanos, yo voy a entender por qué este es el libro más hermoso que tiene la Biblia después de los evangelios. Ahora, evidentemente, nosotros tenemos que tener una base para corroborar lo que estamos diciendo. Y la misma base aparece en el texto. Pero ese texto apocalíptico, y yo creo que se los he dicho en alguna otra ocasión, el texto apocalíptico es imposible que se pueda entender, es imposible que se puedan comprender sus detalles ignorando los textos anteriores, ignorando el Pentateuco, ignorando la historia del pueblo de Israel, ignorando los libros poéticos, ignorando los profetas mayores y profetas menores, ignorando los evangelios y hasta las mismas cartas de Pablo. Pero mayormente eh, el Apocalipsis se entiende a la luz de los textos mal llamados Antiguo Testamento. Y digo mal llamado porque originalmente no se llamaban así, era la Biblia hebrea, el texto sagrado, la Torá o la Tanaj, y un poco más moderno el texto masorético. Nosotros llamamos Antiguo Testamento y nuestra mente occidental, nuestro castellano que ha pasado diferentes etapas y fracturas a lo largo de las épocas, consideramos que lo antiguo es algo obsoleto, algo innecesario, que ya no tiene nada que ver con nosotros, pero todo alejado de la realidad, porque la única manera de entender el Apocalipsis es habiendo tenido la oportunidad de analizar los textos del Antiguo Testamento. Las figuras que vemos en el Apocalipsis, como por ejemplo el trono de Dios. La primera vez que nosotros vemos el trono de Dios es en Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés y Moisés ve el estrado de los pies del Señor. O cuando Isaías ve el trono de Dios y ángeles alrededor del trono, o cuando el mismo Daniel ve el trono, o cuando el mismo Ezequiel ve el trono. Entonces, la clave del Apocalipsis está en los textos antiguos o en los textos sagrados de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ahora, lo primero que quiero compartirles, mis hermanos, es saber en realidad cuál es el tema principal del Apocalipsis. Y voy a colocar imágenes desde la misma cámara que tengo para que ustedes
si están viendo a todos los participantes en cuadros pequeños, usted pueda colocarme allí en grande y yo le voy a mostrar entonces cuál es el tema principal del Apocalipsis. Esto es lo principal del Apocalipsis. Esto es lo principal. No son los cuernos de las bestias, no son los ojos, no son las alas, no es la sangre, no son las plagas. Nada de eso es lo principal. Eso es el entorno o el ambiente de un mundo que está alejado del plan de Dios. Todas esas figuras que nosotros vemos eh, en cada una de las visiones nos muestran la realidad de un mundo que está alejado de los propósitos divinos y el Señor nos llama a que nos enfoquemos en lo principal, en la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Ese es el tema principal del Apocalipsis. Cuando ya yo sé cuál es el tema principal del Apocalipsis, yo no me voy a ir por las ramas, sino que voy a ir directamente al punto y cuando las ramas lleguen a nuestra vida, saber que las ramas siempre van a apuntar hacia el mismo propósito o hacia el mismo tema principal que es la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿hay evidencia de que esto es así? Bíblicamente hay evidencias de que el tema principal del Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Por supuesto que las hay. Por supuesto que las hay. Así que yo les invito a abrir sus Biblias. Voy a tratar de colocar acá la Biblia digital para que ustedes la tengan más cercana. Voy a utilizar acá la Biblia digital. Vamos al capítulo número 1. Llegamos al capítulo número 1 y vamos a buscar exactamente el versículo número 7. ¿Sí? Buscar el versículo número 7 y ahí está el versículo, mira. Ahí está el versículo. ¿Qué dice el versículo? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿De qué está hablando allí? De la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos que está hablando de la segunda venida de Cristo y no de otro personaje? Porque el versículo 1 ya lo dijo. Esta es la revelación de Jesucristo. Si es la revelación de Jesucristo, cuando toca el tema de he aquí viene en las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que los traspasaron, está hablando de aquel que fue crucificado y que ahora será visto bajando en gloria y majestad en las nubes de los cielos. El mismo Señor Jesús lo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es interesante que desde el mismo capítulo 1 ya se habla de la temática de la segunda venida. Y cuando el libro termina, cuando vamos al último capítulo, que es el capítulo 22, no tiene una, sino dos referencias a ese mismo evento. Capítulo número 2 en el versículo 7 también. Mira, he aquí, vengo pronto. Vengo pronto. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Sí? Y si Jesús está ratificando que viene, la reacción de Juan va a ser anhelar ese pronto regreso de Cristo. De hecho, el Señor Jesús, en el versículo número 12 vuelve a repetir lo mismo, porque es la revelación de Jesucristo. He aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuál es la reacción de Juan? Que nos hace ver ya no dos referencias, sino hasta tres referencias. O hasta más todavía, muchas más. Lo que pasa es que hay que analizarlas bien para que ustedes vean la cantidad de veces que hay en referencia, quizás no tan explícita,
con respecto a la segunda venida de Cristo, porque el versículo 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Eso está hablando del anhelo de la segunda venida de Cristo. Y el que oye, el que escucha este mensaje, diga, ven. Y los que tienen sed, vengan. Y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Ven, o sea, el Señor viene, pero tú también tienes que anhelar que Él venga, te acercas a Él y bebes del agua de vida, la fuente de vida. Esa fuente de la cual el pecado nos hizo estar inconexos. Nos desconectamos de la fuente de vida y por eso morimos. Y por eso sufrimos. Y por eso vivimos en un mundo cargado de maldad y de dolor, que debe llegar a su final. Entonces, nada más en estos versículos, en el capítulo 1 y en el capítulo 22, aquí hay esperanza, hermano. Esto no es un libro de terror, esto no es un libro horroroso, esto es un libro hermoso que habla de la segunda venida de Cristo para que todo aquel que tenga sed pueda tomar del agua gratuitamente. Y el versículo 18 expresa, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, el que si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay una advertencia, que no haya un desenfoque, porque si llegase a haber un desenfoque con el tema principal, que es la segunda venida de Cristo, entonces lamentablemente sufriremos las consecuencias. Porque hemos proyectado erróneamente y enseñado erróneamente un mensaje que está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 claro, la segunda venida del Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, mira, otra referencia más. Yo pensaba que eran dos, hay muchas más. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y aquí está la reacción. Amén. Ven, Señor Jesús. Si tuviéramos que comenzar, que lo estamos comenzando, y tuviéramos que terminar el libro de Apocalipsis, yo terminaría con estos versículos y ya, es suficiente para nosotros. Por eso debemos sentirnos felices de ser adventistas. Y no necesariamente me refiero a pertenecer a la denominación que lleva ese nombre, sino ser adventistas porque lo que nosotros más anhelamos, lo que más deseamos, lo que más queremos, nuestro sueño más grande es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Y ya ahí lo habremos dicho todo ya. Pero como todavía tenemos tiempo, y este es apenas el inicio de muchas cosas que vamos a seguir profundizando, entonces vamos a empezar a ampliar un poco más la temática. Resulta, mis hermanos, permítanme quitar el versículo ahora. Resulta que aparte de tener un tema principal, el libro de Apocalipsis nos presenta un propósito. O sea, tiene un propósito. La razón por el, o sea, si ya sabemos que el tema central es la segunda venida de Cristo, y mientras esperamos que eso suceda, ¿qué propósito tiene el resto de la revelación? Tú dices, bueno, prepararnos para la segunda venida de Cristo. Sí, pero esa preparación ¿en qué consiste? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo antes de que Cristo venga? ¿Cuál es la realidad? Porque si nuestro más grande anhelo es que Cristo venga y aún no ha venido, tú y yo estamos viviendo una realidad que nos hace anhelar esa segunda venida de Cristo. Yo no sé si la gente, hay cosas que uno ve en internet que yo no sé si las dirán en forma de chiste o es que sencillamente la gente manipula las informaciones de forma grosera con respecto a los temas espirituales. Pero yo llegué a ver un video en internet donde alguien decía que el Señor venga pronto y alguien se escuchaba a lo lejos, pero todavía no. No sé si es porque le tenemos miedo a la segunda venida de Cristo o no sé si no es relevante para nuestra vida y tenemos otros planes aparentemente más importantes. Y yo recuerdo de jovencito, uno cuando es joven, uno comete muchas cosas
de imprudencia o quizás tiene gustos inadecuados y yo le tenía miedo a la segunda venida de Cristo. Porque no miedo por el hecho de que Jesús apareciese. El miedo era que tenía que yo no estuviese preparado para ese evento o que yo no estuviera apto para heredar la patria celestial, porque evidentemente no entendía la gracia, pensaba que había que obedecer simplemente y ya con la obediencia ya... ¿Por qué? Porque nos proyectan erróneamente muchas cosas. O no nos las saben decir bien y entonces no entendemos adecuadamente. ¿Cuál es la realidad que tú y yo estamos viviendo mientras esperamos la segunda venida de Cristo? La realidad es que hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Esa es la realidad. Porque todos los días tenemos que ver gente sufrir, todos los días tenemos que ver gente morir, todos los días tenemos que ver corrupción, todos los días tenemos que ver degradación, todos los días tenemos que ver mentiras y todos los días tenemos que ver historias que nos sorprenden, pero a lo mal. El propósito de Apocalipsis es presentar el desarrollo, pero también el final de ese conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. No es solamente decir, estamos en conflicto. Es decir, estamos en conflicto, pero ese conflicto se acabará pronto. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, esto se acaba. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, recibiremos al Señor en el aire, estaremos para siempre con Él y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Todas las cosas serán hechas nuevas. Por lo tanto, se reafirma aún más que la única manera de que se solucione todo esto es que Cristo venga pronto. La única manera de que se acabe la suciedad que hay en este planeta, la corrupción en este planeta, la mentira en este planeta. Nos ven las caras de tontos entre políticos e incluso hasta religiosos. Nos ven las caras de tontos a todos los seres humanos. Porque cada quien está por sus propios intereses. Y ahora hay que complacer a todo el mundo. Porque hay intereses de por medio en muchas cosas. Y los intereses mayormente son poder o riquezas o placeres. Una cosa loca que se está viviendo en este mes de junio en Israel. No he querido ni ahondar en eso porque eso es basura, eso es la degradación de la humanidad. Y el gobierno de Israel se ha prestado para eso, para permitirle a las comunidades LGTBQ+, ZW, cantidad de letras que le ponen ahora, para que vayan al Mar Muerto a celebrar el Día del Orgullo Gay en Israel. Oye, señor, que se acabe esto pronto y ven de una vez, porque pareciera que ahora es obligatorio tener esas tendencias. Tenemos un conflicto, pero ese conflicto tiene que llegar a su final. Entonces, si el tema principal del libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo, el propósito del libro de Apocalipsis es mostrarnos que ese conflicto que es real va a llegar a su final. Lo tercero que tenemos que saber del libro de Apocalipsis. Ah, y usted se dirá, ¿y la evidencia bíblica para eso? Vamos a poner la evidencia bíblica, porque te dice, bueno, me pusiste la evidencia de la segunda venida de Cristo, pero ponme también la evidencia del conflicto. Aparte de lo que vivimos todos los días, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Bueno, vamos a colocarlo. Vamos a colocar aquí el versículo en pantalla. Vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 12, versículo número 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es Cristo, por cierto, de eso vamos a hablar más adelante. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ya por ahí sabemos que no nada va bien en el aspecto de muchas cosas que llegan a nuestros oídos, a nuestras manos y que contemplan nuestros ojos. Hay un engaño masivo en el mundo. Entonces, Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Yo antes decía, ¿no? De forma jocosa, quizás para
sacarle una sonrisa a alguien en un momento de explicación de estos textos. Decía, oye, el Señor no pudo haber lanzado a Satanás para otro lado, no sé, para Plutón, para Neptuno, por allá, para Júpiter, allá para Urano, lejos, no sé, fuera de la Vía Láctea, no, lo va a lanzar acá. No fue que lo lanzaron acá, hermano, es que aquí fue donde le hicimos caso. Aquí fue donde le hicimos caso. Aquí fue donde nos dejamos engañar. Satanás engañó a Eva y Eva le creyó. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. En medio de este conflicto, ahora ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, como a Job. Ahorita que estamos leyendo el libro de Job en el año bíblico, como a Job, el acusador de los hermanos. Y ellos le han vencido. Si hay una victoria es porque ha habido una lucha o una resistencia. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron su vida hasta la muerte. Fueron capaces de dejarse quitar la vida con tal de no negar su principio. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Hay los moradores de la tierra. Bueno, todos moramos en la tierra. Pero cuando habla de los moradores de la tierra es aquellos que hacen de esta vida terrena el centro de toda su existencia. O sea, lo que vivamos aquí, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Hay de los que están en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer dos alas de águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Simplemente estoy enfocando el hecho de que hay un conflicto. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que la mujer fuese arrastrada por el río, para hacerle daño. Entonces, versículo número 16, la tierra ayudó a la mujer que abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, lucha, batalla contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Queda algún ápice de duda que estamos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal? Estamos en conflicto, pero ese conflicto llegará a su final. Una vez que sabemos cuál es el tema principal del libro de Apocalipsis y una vez que entendemos que este conflicto llegará a su final cuando Cristo venga por segunda vez, para entender este libro, el Señor nos ha permitido tener un marco de referencia. Un marco es algo que delimita la temática. ¿Ok? Cuando tú tienes un cuadro en casa, lo tienes enmarcado, el cuadro no sigue avanzando, el cuadro llega hasta allí. El paisaje, si es un paisaje, el paisaje lo podrás ver en tu imaginación, en una dimensión por allá, porque te imaginas que quizás detrás de una montaña y otra cosa, no, pero la pintura delimita el cuadro. O sea, lo que está pintado, eso es, de ahí no va a salir más. No hay más pintura, a menos que sean varios cuadros, pero está delimitado. Entonces, el marco de referencia es la delimitación de la temática, y cuando hablamos de referenciar, es que nos concentremos en lo que está enmarcado, lo que está encerrado, lo que el Señor ha permitido que llegue a nuestras manos, para poder entender el conflicto que se está desarrollando y los tiempos que estamos viviendo antes de la segunda venida de Cristo. Y el marco de referencia que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué el ministerio de Cristo en el santuario celestial? El santuario que el Señor mandó a construir por medio de Moisés, o mejor dicho, le dio las instrucciones a Moisés
para que unos artesanos, que no, a ver, ¿cómo es que se llamaban estos artesanos? No me acuerdo su nombre. Bezalel y Aholiab, creo que se llamaban así. Dos personajes, dos hombres que construyeron detalladamente el santuario y nosotros rapidito los olvidamos. Bezalel y Aholiab. Por orden divina, ellos establecieron y construyeron detalladamente un santuario que estaba dividido en tres partes. Así estaba el santuario dividido. La primera parte se llamaba el atrio exterior. Yo voy a intentar por acá señalarlo. Yo sé que ustedes están familiarizados, o la mayoría de ustedes está familiarizado con esto. Digamos que esto es como un repaso de lo que ya sabemos. Este sería el atrio exterior. Ya la segunda parte, dentro del tabernáculo de reunión, estaba el lugar santo. Y una tercera parte se conocía como el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por un velo, no era una cortina, sino un velo, o sea, semitransparente, pero era vedado lo que estaba del otro lado, y nadie podía entrar al lugar santísimo, sino solo el sumo sacerdote una vez al año en el día del Yom Kippur. Y eso después de haber hecho un ritual de purificación y consagración y muchas otras cosas más. En el lugar santísimo estaba entonces esta arca y dentro del arca estaban los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Mire, mire bien eso, ¿no? Mire bien todos los detalles. El lugar santo tenía tres muebles. La ubicación geográfica es importante porque Dios mismo mandó a colocar el santuario en esa misma posición. En el lado norte, apuntando hacia el norte, estaba la mesa de los panes. Se le decía los panes de la proposición. Eran dos pilas de panes, en cada pila había 6 panes. Se cree que el peso total de esos panes era 42 kilos de pan que se amasaban todos los Shabbat y se colocaban frescos y el pan viejo se lo comían los sacerdotes. Pan de una semana. En el lado sur estaba la menorá o candelabro, que era totalmente de oro labrado a martillo. Sus lámparas se encendían con aceite de oliva y debían estar encendidas todos los días, las 24 horas, no se podían apagar. Entonces tenemos luz continua, pan continuo. Y esa palabra continuo también es importantísima. Después tenemos aquí, ahí a orillas del velo, antes de entrar al lugar santísimo, tenemos el altar del incienso. Ahí se quemaba incienso todas las mañanas y todas las tardes a la hora del sacrificio. Como este velo llegaba a la mitad de la pared de madera del tabernáculo, el incienso pasaba del lugar santo al lugar santísimo. En el atrio exterior habían dos muebles. A la entrada, en el lado oriental por donde sale el sol, el penitente llegaba dándole la espalda al sol y ofrecía un cordero, o también ofrecía un chivo, o a veces una vaca, y si era muy pobre, una paloma. Pero todos tenían algo que ofrecer, aparte del sacrificio que se hacía todos los días en la mañana y en la tarde. Este se llama el altar del sacrificio. Después tenemos la fuente de bronce, que era llena de agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, y por dentro estaba lleno de espejos. Más adelante se le llamó el mar de bronce cuando Salomón hizo el templo. Ok, todos esos muebles tienen un significado especial. Todos ellos están en el Apocalipsis. Bueno, todos no, corrijo. Todos no. Solo están los del lugar santo y los del lugar santísimo. Y el que está en el lugar santísimo. Estos no. Ya allí me está diciendo algo. Ya me está diciendo algo Apocalipsis de que el altar del sacrificio y la fuente de bronce, al no aparecer en Apocalipsis, proyecta un ministerio superior a lo que se hace en la tierra. Porque interpretaciones del significado del santuario hacen entender que este altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. Entonces, si el altar del sacrificio, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si el altar del sacrificio representa la luz de Cristo, el atrio exterior representa la obra terrenal de Cristo. Jesucristo, el Cordero de Dios, como Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Herido él y abatido, no abrió su boca, sufrió nuestros dolores, cargó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, este altar representa la cruz de Cristo y la fuente de bronce se ha llegado a la conclusión que representa el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Son eventos terrenales, sacrificio y el derramamiento del Espíritu Santo, redención y santificación. ¿Ok? Cuando tú abres el libro de Apocalipsis, y les voy a invitar otra vez a que vayamos al capítulo número 1. Cuando abres el libro de Apocalipsis, descubres que esos cuatro muebles, los tres que están en el lugar santo y el que está en el lugar santísimo, aparecen perfectamente en Apocalipsis. Aparecen perfectamente. Y vamos a comenzar por el lugar santísimo. No vamos a comenzar, bueno, yo le dije que el capítulo 1, pero vamos a comenzar por el capítulo 11. Vamos al capítulo 11 y nos vamos a el versículo número 19. Apocalipsis 11, 19. ¿Qué dice ahí, hermano? Léalo bien en su versión, en la que ustedes tienen en su mano. Ahí dice, el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. Ah, entonces en el cielo hay un santuario. Eso confirma lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, que Jesucristo es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ah, allí también confirma entonces lo que Dios le dijo a Moisés. Hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró a Moisés un modelo para que él hiciera un santuario. Y el escritor de la carta a los Hebreos reafirma que hay un santuario en el cielo y que Jesucristo es ministro del santuario. Por lo tanto, lo que Juan explica en Apocalipsis es que verdaderamente hay un santuario en el cielo. Y lo que se ve en el santuario en el cielo no es otra cosa que el arca de su pacto. El arca de su pacto. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? ¿Dónde estaba? Según la imagen que ustedes tienen en pantalla, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. ¿Qué hace el arca del pacto en el cielo? ¿Es el arca del pacto literal? ¿Es el arca del pacto que se desapareció en los días de Jeremías, cuando los babilonios se llevaron los utensilios sagrados del templo de Jerusalén a Babilonia? Hay gente que piensa que sí. Yo lo veo desde una perspectiva más amplia. Yo creo que esa arca del pacto representa algo más grande en el cielo. Es una representación. Y me atrevo a decir, y se los voy a decir, que representa el trono de Dios. Porque dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos y los 10 mandamientos son el fundamento del gobierno universal de Dios. Cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, lo que Moisés ve es un enlosado de zafiro, una piedra azul. El color azul representa la fidelidad en la Biblia, la lealtad. Por eso es que los judíos llevaban unas borlas azules en sus ropas para recordar los mandamientos. Y hay quienes han llegado a pensar, de los cuales yo también pienso igual, que los primeros mandamientos que Dios escribió con su propio dedo fueron de tabla de zafiro, piedra de zafiro, azules. ¿Hay evidencia de eso? No, pero hay referencias que hacen pensar que las primeras tablas de los 10 mandamientos fueron de zafiro. Y si eso es así, tal cual también como lo expresa Ezequiel en su libro, en el capítulo 1 en adelante, si eso es así, entonces el arca del pacto que ve Juan es el trono de Dios. Ahora, ya vemos el arca. ¿Cuántos muebles nos faltan? Nos faltan tres. Porque yo les dije que los dos desde el atrio exterior no aparecen. Vamos a ver dónde están los otros tres muebles. Y nos vamos a ir a el capítulo número 8. Capítulo número 8. Los primeros versículos. Versículo número 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró. ¿Se paró dónde? Se paró ante el altar.
¿Cuál altar? ¿Cuál altar? Ve acá. En el santuario habían dos altares. El altar del sacrificio y el altar del incienso. Si el altar del sacrificio representa la cruz de Cristo y no tiene referencia, por lo menos no explícita como los otros muebles, entonces no estamos hablando del altar del sacrificio, estamos hablando de otro altar, el altar de incienso. Mano, pero bueno, pero puede ser cualquier otro altar. ¿Cómo usted va a decir que el altar de incienso? Porque el mismo texto lo dice. El texto dice, el ángel se paró ante el altar con un incensario y se le dio mucho incienso. Si hay un altar y hay incienso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al altar del incienso del santuario. Ahí está, hermano. Para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y si yo les acabo de decir que el arca del pacto representa el trono de Dios y el altar está delante del trono, hermano, más preciso no puede ser. Y que las oraciones, el incienso representa las oraciones. ¿A dónde van nuestras oraciones en el nombre de Jesús? Directamente al trono del Padre. Porque cuando nosotros oramos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Las oraciones de los santos. Ahí más claro no puede haber. Vamos a seguir avanzando porque nos quedan dos muebles. Y lo más cruel que tenemos nosotros en este momento es el tiempo. Vámonos al capítulo número 1 y vamos a ver en los versículos casi finales, vamos a ver que el apóstol Juan escucha una voz y cuando se voltea para ver quién le está hablando, versículo 12, me volví y vi 7 candeleros de oro, 7 candeleros de oro. No dice que vio una lámpara de 7 brazos, pero sí vio 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros de oro, en medio estaba el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vestido con una ropa blanca, como los sacerdotes. Los sacerdotes se vestían de blanco, que le llegaba hasta los pies, ceñido con en su pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego y sus pies refulgentes, semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno. Y su voz era como estruendo de muchas aguas y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Si seguimos avanzando en este capítulo, vemos que en el versículo 20 se nos da también la interpretación de qué representan esos 7 candeleros. El misterio de los 7 candeleros que has visto en mi diestra y de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando hablamos de las 7 iglesias, estamos hablando del pueblo de Dios. Los candeleros representan al pueblo de Dios. Si los candeleros representan al pueblo de Dios, entonces la menorá que está reflejada en el santuario debe interpretarse tal cual como lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, entonces representa al pueblo de Dios la menorá. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Decir que el candelabro representa al pueblo de Dios, así como el altar de incienso representa las oraciones de los santos y así como el arca del pacto representa el trono de Dios, yo tengo que entender que esta no es la única referencia que tenemos a los candeleros. No es la única referencia. Tenemos otra referencia en el capítulo número 4 que nos ayuda a ver la interpretación de la mesa. Alguien está haciendo fiesta por ahí con vallenato. No sé si ustedes lo escucharán, pero a mí me incomoda el vallenato. Bueno, me incomoda toda clase de música. Vale, pero vamos a volver aquí a lo que estamos. En el capítulo número 4, hermanos, nosotros vamos a ver que aparece
Vamos a ver acá, vamos a ver al trono de Dios. Mira, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, que hablaba conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono estaba uno sentado, y empieza a hacer una descripción de que está sentado en el trono. Del trono dice que salían relámpagos, voces, y delante del trono, delante del trono, delante del trono, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La lámpara está delante del trono y las lámparas representan a los 7 espíritus de Dios. Bueno, no es que haya 7 espíritus, es que el número 7 representa perfección. Cuando hablamos de los 7 espíritus, estamos hablando del Espíritu Santo en su atributo de omnipresente y omnisapiente. Delante del trono, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por todos lados, por delante y por detrás. Tenemos referencia a la lámpara y dice que representa a los 7 o son los 7 espíritus de Dios. Ahora, hermanos, si el Espíritu Santo, representado por las 7 lámparas, está delante del trono de Dios, pero las 7 lámparas también representan a las 7 iglesias, la única conclusión a la que yo llego es que el candelabro de oro representa al pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo. Porque la única manera que nosotros podamos irradiar luz es por la obra del Espíritu Santo. Porque la única manera en que seamos la luz del mundo es que nos hayamos llenado de su palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y quien inspiró a los autores de la Biblia a escribir los textos sagrados fue el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. La única manera que el pueblo de Dios se encienda en luz espiritual es porque el Espíritu obra en ellos. Y las lámparas representan al pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y las lámparas están delante del trono. Resulta ser que no hay una referencia directa más precisa a la mesa de los panes que el mismo trono de Dios que aparece en el capítulo 4 y 5. Las lámparas están delante del trono y las lámparas del santuario están delante de la mesa. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que tanto el arca del pacto como la mesa de los panes representa al trono de Dios en dos momentos diferentes de la historia de la salvación. En dos momentos diferentes, porque si el altar del sacrificio representa la luz de Cristo y la fuente de bronce representa el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, evidentemente las escenas del lugar santo son escenas celestiales, cuando Cristo se sienta a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Cuándo comienza la obra de Cristo en el santuario celestial? En el momento en que se sienta. ¿Y cuándo se sentó? Cuando subió al cielo. ¿Y por qué algunos de nosotros decimos que su obra de intercesión comenzó después de la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Porque no hemos comprendido que la obra de Cristo ha tenido dos fases, una fase sacerdotal y una fase sumo sacerdotal. La fase sacerdotal comenzó en el momento en que ascendió a la patria celestial. Ustedes no se han puesto a pensar por qué hay dos pilas de panes en la mesa. Bueno, algunos han llegado a pensar que esas pilas de pan, esas dos pilas de pan, que son para alimentar al pueblo de Dios simbólicamente, porque eso a la final se lo comían los sacerdotes, representan al Padre y al Hijo, uno al lado del otro. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. En definitiva, la mesa de los panes y el arca del pacto representan el mismo trono de Dios en dos etapas diferentes dentro de la historia de la salvación. ¿Cuándo comenzó la obra de Cristo más amplia, representando ya un ministerio sumo sacerdotal? Con el fin de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hermanos, entonces hemos aprendido tres cosas importantes en esta noche. Número uno, el tema principal del libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Lo vemos al principio, lo vemos al final. Número dos,
El propósito del libro de Apocalipsis es mostrarnos que hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal que llegará a su final cuando Cristo venga. Y número tres, el Señor ha delimitado la temática de los eventos finales en la obra del ministerio de Cristo en el santuario celestial, en favor nuestro, porque nosotros estamos allí, en medio de esa obra, alimentados por el pan, que es Cristo, iluminados por el Espíritu Santo. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, orándole al Padre, solo y exclusivamente por los méritos de Cristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y nuestras oraciones ascienden como olor grato delante de la presencia del Señor, solo y exclusivamente por los méritos de nuestro Redentor Cristo Jesús. Y como nosotros somos afectados por todo eso, tanto en el conflicto como en la redención, tú y yo tenemos que reaccionar, tú y yo tenemos que responder, tú y yo tenemos que decidir. Y hemos llegado a la última parte de nuestro estudio, porque como dice el mismo libro de Apocalipsis, el tiempo no será más. ¿Cuál es la última parte de nuestro estudio por el día de hoy? La última parte es dónde se posa el foco de atención en el Apocalipsis. Tú dices, ¿en Cristo? No. Cristo es el centro del mensaje, pero el foco está en la reacción. Es decir, Cristo hace la acción, Cristo cumple la obra, Cristo ejecuta el plan de salvación y toda acción tiene una reacción. Eso es una ley. Efecto, acción, reacción. Cuando yo he descubierto todo lo que Cristo ha hecho por mí, cuando yo he sabido que el Señor ha preservado milagrosamente su palabra y que desde el principio estableció un plan de salvación para toda la humanidad y que en medio de este conflicto Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, atacando al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, pero que Jesucristo vendrá para ponerle fin a toda esta maldad. Tú y yo no podemos quedar inconexos e indiferentes en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros no podemos ser ignorantes o estar desprevenidos ante los eventos que se están desarrollando no ahora, sino desde todas las épocas anteriores. Y el universo entero está atento a la manera como tú y yo reaccionamos y respondemos ante lo que Cristo hizo, hace y sigue y seguirá haciendo hasta que salga del santuario. ¿Dónde se posa el foco de atención en el Apocalipsis? En ti y en mí. En ti y en mí, como remanente de remanente del pueblo de Dios en medio de este conflicto. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante lo que está sucediendo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo ha reaccionado el cristianismo a lo largo de todas las épocas? ¿Cómo hemos reaccionado? Y se descubre en un solo versículo, pero hay muchísimos, pero les voy a poner uno solo por ahora. ¿Cuál es la reacción del pueblo de Dios en medio de todo esto? Y la reacción es esta, hermano. Mira, Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia quizás no sea la mejor traducción del mundo. El libro de Apocalipsis se escribió en griego y la palabra en griego es hupomoné. Hupomoné. Jupó es como cargar un peso, como tener aquí un peso. El día que me tocó que emigrar de Venezuela a Colombia, yo llevaba una grande maleta y no tenía dinero para pagarle a alguien que me ayudara a cargarla. Así que yo agarré mi maleta. Cuando uno lleva un peso encima, hermano, lo único que uno quiere es llegar al destino para descargar el peso. Si tú a mitad de camino descargas el peso sin llegar al destino, tienes que hacer un doble esfuerzo. Y cuando uno lleva peso, parece que el cuerpo que quiere deshacerse ya de ese peso, lo que hace es caminar más rápido, como casi como correr, con tal de llegar a donde tienes que llegar. Eso es jupó, cargar. Y moné es andar, andar con el peso, andar con la carga. Por eso se piensa que la traducción más correcta no es paciencia,
Quizás la traducción más correcta es la que dice esta versión. Aquí está la perseverancia de los santos. Perseverar implica esfuerzo. Perseverar implica dedicación, persistencia. No lo logré a la primera, lo continuaré intentando. Y nosotros no es que estamos luchando con nuestras propias fuerzas, porque por naturaleza somos débiles. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado allá, pero prosigo a la meta. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Unos para recibir una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una incorruptible. Porque yo no golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo. No vaya a ser que siendo heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Tengo que perseverar, tengo que resistir, tengo que aguantar. Ay, pero soy débil, no te preocupes. El mismo apóstol Pablo dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Aquí está la perseverancia de los santos. Una perseverancia que nos lleva a la obediencia. No obediencia para ganarnos méritos para ser salvos. La obediencia es el resultado, es la respuesta, es la muestra de agradecimiento a Dios por todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, por todo lo que está haciendo en este momento y por todo lo que hará. Porque lo que yo más quiero en esta vida es que Cristo venga pronto a buscarnos. Pero mientras eso sucede, aquí estamos perseverando. Porque sé que mi Señor no está por allí desconectado de la realidad humana, sino que el Señor está atento de nosotros para presentarnos justo delante del Padre. El más interesado en la salvación del ser humano es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu anda por allí convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. El día en que el Espíritu Santo diga, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. El que esté sucio, siga sucio. El que esté limpio y que sea santo, siga santificándose. Eso en la teología se llama el fin del tiempo de gracia. Tiempo que todavía no ha llegado, pero llegará. Y antes que llegue, nosotros entonces comenzamos a desarrollar un estilo de vida de obediencia, no para salvarnos, sino para conservarnos en la salvación y como una muestra de agradecimiento por lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo último que me resta decirles, mis queridos hermanos, es que esta es la realidad del libro de Apocalipsis. Tiene un propósito, tiene un tema, tiene un marco de referencia y tiene un foco de atención. Con eso que les acabo de decir, el resto del libro va a ser dulce a la boca como la miel. Pero si llegare a ser amargo al vientre es porque quizá aún tenemos muchas cosas que seguir aprendiendo. Aprendiendo para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas gracias por haberme Amén. acompañado. Amén. Pastor, le voy a pedir que tenga una oración final, por favor. ¿Ok? Vamos a orar. Querido Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por esta enseñanza que hemos recibido y que hemos reafirmado, porque seguramente ya la sabíamos, o quizás la estamos aprendiendo. Por aquí estamos perseverando, Señor, sabiendo que en nuestra debilidad tú eres nuestra fortaleza. Que nuestro más grande anhelo sea siempre ver a Cristo venir en las nubes de los cielos y que en medio de este conflicto sabemos que tú tienes el control de todo para ayudarnos a salir más que vencedores. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Una feliz noche, hermano.